Delfina Rossi es economista, además debo decir que a lo largo de los años ya hemos encontrado una compañera de trabajo y una amiga, y la verdad que no me es grato entrevistarla en estas situaciones del país, porque muchas veces, como me pasó con Fabián y ahora tengo que decirlo con Delfina, entendemos que todo lo que venían diciendo hace tiempo está sucediendo. Entonces te da como un poco de decir, bueno, ¿por qué no los escucharon? Hola Delfina, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días a todos y todas. Gracias por invitarme, Maxi, de nuevo al arranque. Hace mucho que no venía igual. Sí, hace mucho. Sí, la última vez viniste vos al programa de los Rossis acá en la casa. Así que, bueno, encantada de estar acá. Hoy vine acompañada por Olivia, que está acá. Acá está, comiendo un conito crelech. Un conito creleche y se hace la que no nos escucha, pero no se escucha. Delfina, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿Por qué tenemos que volver al Fondo Monetario Internacional? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué volvemos? ¿Y qué implica para vos volver al Fondo Monetario Internacional? Bueno, la primera cosa que está buena tu pregunta para decir... no es que no había alternativas, digo, no es que la Argentina está inmersa, no es que Argentina es un país emergente que podría ser víctima de una crisis financiera internacional, como lo que sufrió el país, digo, en 2014, cuando el fin del boom de las commodities y cómo coleteaba el mundo después de la crisis del 2008-2009, tenía el país en una situación más compleja. En este momento, la verdad que sí es verdad, la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, aumentó su tasa. Entonces, el capital del mundo se llama un proceso de flight to quality, ¿no? Está volando de nuevo a las tasas, a las plazas como Wall Street y como la deuda americana, que son muchas más seguras. Pero la pregunta sería, ¿por qué la Argentina de repente está en una crisis financiera que no es internacional? Porque nuestro país vecino como Brasil o Chile o mismo otros países latinoamericanos no las tienen. Digo, mismo México, que este año ha tenido una economía bastante compleja porque también la renegociación del NAFTA se le ha complicado su posición económica y ha devaluado su moneda, el peso mexicano, etcétera. Tampoco es que la semana pasada entró en una crisis financiera. Y la respuesta tal vez la podemos encontrar, y te lo pregunto, en el tema LEVAC, es decir, en cómo vinieron los dólares a la Argentina con los capitales golondrinas. Sí, yo creo que la respuesta está no solo en las LEVAC, sino en la desregulación del sistema financiero y en el hecho de la quita de las retenciones al agro. Saben que en nuestro país los principales portadores de dólares, el sector que más exporta es el agro, ¿no? Es el sector sojero particularmente. Y lo que hoy piden $1.30. Exacto. Acá, cuando hablamos de la devaluación, en realidad lo que tenemos que hablar es de puja distributiva. Hay sectores de la economía concentrados de nuestra economía que viven en dólares y que por tanto se hacen más competitivos cuando consiguen devaluar la moneda, pero tenemos la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que dependen del sector servicio, del sector industrial, que no tienen su economía, sus ingresos ligados al dólar. Entonces, cuando devalúa la moneda, cuando necesitamos más pesos para comprar el mismo cantidad de dólares, en realidad devalúan los salarios. Claro. Entonces, es una puja distributiva el tipo de cambio en nuestro país. Entonces, ¿qué le pasó al gobierno? Digo, bueno, bien, ya sabemos que es una puja distributiva. Sabemos que no es consecuencia de una crisis financiera internacional inmediata. El mundo está cambiando, sí. Hay nuevas condiciones macro internacionales, sí. Lo venimos charlando. Sí, pero claramente igual ellos no lo vieron. Pero igualmente no se explica lo que está pasando en la Argentina en particular. De hecho, por eso somos tapa de los principales periódicos del mundo y hay continuamente análisis porque nadie entiende por qué de repente la Argentina, un país que se había desendeudado, que había pagado el fondo al Club de París, que le pagó los fondos buitres cuando llegó este gobierno. Digo, que hicimos todo lo posible para desendeudarnos. ¿Cómo puede ser que de repente volvamos a estar sumamente necesitados de financiamiento? ¿Para qué le pagamos en algún punto? Y además la pregunta es, ¿tuviste muchos mensajes de economistas o de compañeros a nivel internacional sobre lo que estaba pasando acá? Porque algunos diarios internacionales dicen que Argentina o en Argentina puede avecinarse la tormenta perfecta que puede arrastrar a otros países del mundo también. Sí, la verdad que no sé, me cuesta pensar que la Argentina arrastre al resto del mundo. Sí puede ser que tenga un efecto contagio sobre Uruguay, principalmente, algunos países, pero me parece que hay ciertas particularidades
de nuestro país y del gobierno que es importante tener en cuenta. Digo, porque acá el tema es, bueno, el mundo se resfrió un poquito, ¿no? Que es el aumento de las tasas de la FED. ¿Por qué nosotros tenemos una corrida financiera? Y casi una corrida bancaria. Estamos a las puertas de una corrida bancaria. Entonces, acá lo que me parece, mi primera duda es... Un stop para explicarle a la gente. ¿La corrida bancaria quiere decir que tal vez la gente tiene miedo y va a sacar sus dólares? Bueno, la verdad que, digo, si pensamos lo que pasó en los últimos momentos, hubo una devaluación, yo diría, acompañada del Banco Central en los últimos días del último mes, y ahí, digamos, consiguieron instalar las alarmas, hacer todo lo posible para que no se siga devaluando. La gente pudo cobrar y pagar en pesos, pero no hubo una necesidad de que la gente corriente vaya al banco a sacar la plata del banco. No hay una desconfianza sobre el sistema bancario. Hay una desconfianza sobre el valor del peso, pero no una desconfianza sobre... Esa es la diferencia entre una corrida financiera y una corrida bancaria. Sí, claro, pero cuando vos ves que todo va empeorando, vos decís, ¿qué hago con el dinero en el Exacto. banco? En algún punto, ahora quería llegar a ese lugar, la situación del dólar le va a perjudicar a los bancos nacionales. Y yo creo que es muy... Y tiene que ver con lo de las LEVAC que hablábamos recién. Pero bueno, volviendo un poquito atrás... ¿Por qué se da la devaluación? Bueno, porque la Argentina es una economía que necesita dólares para producir, para importar bienes intermedios, para importar energía, importamos gas, para pagar los intereses de deuda externa ya constituidas, y no los está generando. Porque nuevamente, como le sacaste las retenciones y le dijiste a los ojeros que cada mes que pasa en el 2018 le vas a bajar un 0,5% de las retenciones, y los ojeros están acopiando y están especulando a que le bajes. Y no estoy hablando acá de buenos o malos, cada uno usa su racionalidad en el mundo, o cambiamos el sistema capitalista o ponemos condiciones para que eso cambie. Digo, acá en todo caso el que es malo de la película no es el que hace negocio, es el gobierno que le permite hacer negocio a costa del sufrimiento de la mayoría. Porque cuando le preguntó Infobae, que es un medio que claramente no es opositor, le preguntó al ministro Duhovne, ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar el sistema de retenciones para fomentar que liquiden las divisas, para fomentar que haya divisas? Dijo que no. Y la respuesta fue entrar al Fondo Monetario Internacional. La respuesta a la devaluación, lo que pasó, fue entramos al fondo y además vamos a tener más ajuste. Claro. Eso, ¿qué implica? Ya te dejo, Ezequiel, sí. Pero porque quedó pendiente. Perdón, estoy como hablando mucho. No, pero sí estamos, te estamos escuchando, y creo que mucha de la gente que te está escuchando a través del Instagram, a través de la página, tenemos mucha gente que en estos momentos está haciendo preguntas. Buenísimo. ¿Por qué? ¿Qué implica volver al fondo? ¿Qué condiciones nos van a poner para prestarnos para llegar hasta el 2019 30.000 millones de dólares? Es decir, 2 veces, sería casi dos veces más de lo que pagamos. Sí, la mitad de nuestras reservas internacionales es lo que pedimos. Wow. Claro. Te asusta un poco, ¿entendés? Estás hablando de un número muy grande. Es un número muy grande, no sé si finalmente se va a cerrar ese número, supongo que sí. Pero digo, repito, el problema acá es que el gobierno está comprando tiempo. Claro. Esto, lo dijo Carrió. Lo dijo Carrió. ¿Qué quiere decir? Llegamos hasta el 2018. Bueno, ¿y después? ¿Qué pasa? Y en realidad está comprando tiempo para financiar los desequilibrios macroeconómicos reales de nuestro país, que es lo que decíamos del frente externo, que es que no se generan los dólares genuinos necesarios para financiar el ritmo que necesita la economía. Y digamos, y parece que la solución del gobierno para solucionar estos déficits externos, ¿no?, que importamos más de lo que vendemos, es matar a la economía, para que nadie importe nunca más nada, para que nadie nunca más se vaya de vacaciones. Para que te den esa plata, ellos nos van a pedir cosas, ¿no? Bueno, ahí entramos, digo, la disyuntiva es, y el ministro Caputo lo explicaba, decía, bueno, no pudimos entrar más a los mercados financieros internacionales hace un par de meses, estamos complicados en eso. Bueno, entonces era evidente cuando fue la conferencia de prensa de la semana anterior que esta semana iban a entrar al fondo, digo. 1 más 1 son 2. Si te están diciendo que no pueden colocar en el mercado privado, es porque iban a meterlo en el fondo, digamos. Para mí eso era bastante evidente. Ahora, la agenda de Mauricio Macri ya parecía desde sus inicios que encajase perfectamente con los intereses del Fondo Monetario Internacional o los acuerdos de libre comercio, ¿no? Acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur, el del Pacífico, etcétera, ¿no? Al iniciar quitó las retenciones, dejó un tipo de cambio flotante, la reforma jubilatoria, la reforma laboral, la reforma de mercado de capitales, son todas reformas y recetas propias del fondo.
Ahora, uno puede decir, ¿en qué más puede ahogar el Fondo Monetario Internacional a una agenda que yo creo que es de crisis autoinducida, crisis económica autoinducida de este gobierno? Me parece que el mayor riesgo que tenemos es que acelere ciertas reformas y que empiece... ¿Entre ellas la laboral? Entre ellas la laboral, y que empiece a apretar sobre todo a las provincias. Y ahí yo creo que María Eugenia Vidal, por ejemplo, que es cuidadosa, entre comillas, con ciertos ajustes, digo, bueno, cuidadosa, quizás no es la palabra más adecuada, que al menos es consciente de lo que es el conurbano y que si quiere ser reelecta, y me parece que tiene una agenda de que querría ser reelecta, necesita cuidar determinadas cosas. No sé si le va a ser tan fácil con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario va a apretar mucho lo que se llaman los desequilibrios internos del país. No le va a gustar que las provincias tengan déficit, no les va a gustar que, porque si la obsesión de ellos, tanto del gobierno como del fondo, es que el problema es el déficit presupuestario. Entonces, estamos de acuerdo que la Argentina tiene un déficit comercial y un déficit presupuestario. Sí. Ahora, el tema es, o la pregunta, creo que del millón, es cómo lo financiás o cómo haces para pagar ese déficit. Durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Cristina Kirchner, justamente la oposición de ese momento decía, no, lo están financiando con emisión de dinero, sí, y eso está generando inflación. El problema es que ahora lo estamos financiando con dólares que traemos del exterior, sí, y a su vez también tenemos inflación. Sí. Pero el tema ahí es... Porque, digamos, el déficit existe, es real. ¿Cómo lo financiamos? Sí, pero tenés que preguntarte por qué existe y cuál es el preocupante. Y el déficit presupuestario es consecuencia del otro, de la otra desequilibrio que tenés. Digo, si no estuviésemos pagando los intereses de deuda y no estuviésemos financiando la fuga de capitales como lo estamos haciendo, no tendríamos tanto déficit. Si no hubiésemos quitado las retenciones y eso, pagasen impuestos y además le obligara a... el campo, a traer los dólares genuinos generados en nuestro territorio nacional al país. Ahora no los tienen que traer. No lo tienen que traer. Bueno, no lo traen los ministros. El sinceramiento, el sinceramiento fiscal, esto de que el blanqueo, no les obligó a traer los capitales. Entonces, es el desequilibrio externo, está hecho por ellos. Por ellos. Y sí, había un déficit presupuestario en el 2015, pero el problema era que obviamente si uno tiene una economía basada principalmente en el consumo, las prestaciones sociales y el estado de bienestar son maneras de ir acompañando a que la economía crezca. Exacto. Entonces, acá nos dicen que tenemos que ahorrar cuando la gente no llega a fin de mes y los sueldos sirven para los primeros 10 días del mes. No, pero ¿a quién tiene que ahorrar? Delfina, a Ezequiel que le quiere hacer una pregunta, pero vos estás comentando y se me viene a la cabeza las promesas de campaña del 2015. O sea, estábamos debatiendo sacar impuestos a las ganancias. Y ahora estamos debatiendo si nos caemos del mundo o no nos caemos del mundo. O sea, ¿qué pasó en estos 2 años para haber llegado? O sea, ¿cómo chocaron realmente la calecita? De promesas que tenían que ver con mejora de los trabajadores, con que, bueno, la cosa estaba bien y se podía seguir mejorando. Ahora, bueno, está todo mal. Lo que pasa es que este gobierno, primero, está todo mal. Para ellos, yo creo que ellos todavía tienen mucho margen de endeudamiento. Está todo mal para el país y para los que menos tienen. Y para los que vivimos adentro, para la clase media, que cada vez tenemos precios más altos, tarifas dolarizadas, situaciones cada vez más preocupantes. Ahora, yo... esto a riesgo de que me han llamado un poco como que estaba especulando demasiado, digo. Pero bueno, yo creo que parte del gobierno o el equipo económico del gobierno tiene una estrategia de colocarle a la Argentina un chaleco de fuerza de políticas neoliberales para que ningún gobierno que vuelva pueda realizar determinados cambios. Digo, India tiene un 85% de informalidad laboral y uno de los salarios más bajos del mundo. Si pretenden devaluar el salario de los argentinos y argentinas para ser competitivos, es ad infinitum, no existe el límite, porque ¿en qué momento paramos? ¿En qué momento, cuál es el salario que te hace más competitivo? Cuando la competencia es con India, es con México, es con Perú, es con Colombia, países Ni te digo con China. Ni te digo con China, que puede manejar también los precios de sus materias primas. Digo, ¿cuándo para esta devaluación supuestamente de salarios para hacerlos a ellos más competitivos?
Entonces acá realmente estamos hablando de esto, de una puja distributiva, de quién gobierna y de qué modelo país queremos. Me parece que esta camisa de fuerza del neoliberalismo lamentablemente ni siquiera es rentable para sus propios intereses. Ahora sí, Ezequiel Lala. Por fin, no. Van a ingresar 30.000 millones, es lo que se está hablando, con el FMI. ¿Cuáles son las garantías? Porque vamos a pasar de reservas de 55.000 millones a 85.000 millones, en teoría. Pero ¿cuáles son las garantías de que no de libre disponibilidad, pero en principio pensar y plantear cuáles son las garantías para la gente, de que no va a haber más corrida bancaria, de que no va a haber más inflación, que es un parche simplemente? Me parece que el fondo no entra para dar esas garantías a la gente. De hecho, estaba recién viendo que, ¿se acuerdan del famoso bono a 100 años? Bueno, también es la tasa de colocación de ese bono también aumentó. Es decir, hay cada vez más, se ve a la Argentina como un país con mucho más riesgo país, por decirlo de alguna manera. Los bonos a largo plazo es lo similar al spread, al tema del riesgo país. Entonces, para alejarnos por ahí de las LEVAC, que es una deuda a corto, que uno puede decir, bueno, es otro mecanismo monetario, etcétera. Pero lo real es que el riesgo país está aumentando y me parece que hoy los mercados leen el ingreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional como un símbolo de mayor inestabilidad. Que en vez de tranquilizar a los mercados, y lo vimos, porque el anuncio fue ayer, el dólar estaba a 22.20, hoy ya está a 23, el anuncio es realmente que la situación está peor. No sé, quizás ganan un poco de tiempo, quizás sí llegan a fin de mes, pero no a fin de mes, a fin de mandato, pero de ninguna manera me parece que hay una garantía, sobre todo para el conjunto de la población, de que esto signifique mayor estabilidad, menos inflación. Delfina, te quiero meter en el campo político, porque te gusta la política y estás ya hace mucho tiempo incursionando en política, y sos una referente que cada vez se te mira más. A nivel ciudad, a nivel Argentina, ¿cómo ves la reunificación del peronismo? ¿Cómo lo ves? Porque también es una opción, tal vez, para todo esto que estamos hablando. ¿Crees que puede llegar a ser una opción hacia el 2019? Bueno, lo que está claro es que en este momento tan crítico de la Argentina es muy importante que la oposición esté a la altura y que le pida cuentas al gobierno para tener justamente el mayor control posible sobre lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional y el nivel de endeudamiento, ¿no? La oposición ya le pidió al gobierno que lleve a la bicameral el tema del fondo, que se debata públicamente en el Congreso cómo va a ser el endeudamiento, etcétera. De ahí, bueno, hay muchos peronismos y hay muchas fuerzas opositoras, donde uno podría incluir los radicales kirchneristas, cierto progresismo, etcétera. La unidad o no ya es un espacio que quizás se me escape un poco. Lo que sí estoy segura... ¿Pero estarías de acuerdo con un espacio de unidad desde tu perspectiva, desde tu punto de vista? Sí, yo creo que hay que construir un amplio frente antimacrista sin que ninguno de los que formemos parte perdamos nuestras identidades políticas y que hacia adentro se vayan discutiendo las diferencias. Porque al final lo que pone sobre la mesa este gobierno es que la contradicción, uno intenta pensar la Argentina entre izquierda y derecha. Saben que viví muchos años en Cataluña. Exacto. Y en Cataluña hay dos ejes de la política. Tenés la izquierda y derecha, los partidos se ubican entre la izquierda y la derecha, y el eje nacional, si están a favor de la independencia de Cataluña o no. Me parece que en la Argentina nosotros tenemos que empezar a analizar la política, no solo desde un eje izquierda-derecha clásico en cuanto a estado de bienestar. De nacionalismo, ¿no? Sino de nacionalismo, exactamente. Entonces, acá la contradicción, lamentablemente el eje izquierda-derecha pasa a ser secundario. Cuando gobernamos por un gobierno cipayo, con intereses foráneos, la contradicción principal es patria o colonia. Entonces, frente a esa contradicción principal, es normal que prioricemos un frente antimacrista. Pero ¿sabes? Por una cuestión estratégica. No, pero yo comparto, de hecho, la editorial que hice esta mañana estaba relacionado con eso, porque, digamos, más allá de lo económico, pasan gestos, como por ejemplo haber cantado el cumpleaños de Su Majestad la Reina Británica en la embajada, que a lo mejor uno parece... es tonto, ¿no? En el contexto, o podés decir, bueno, tiene que ver con una cuestión de... pedirle perdón a Rajoy. O pedirle perdón a Rajoy, o los granaderos con la bandera de España, o sea,
son símbolos que tienen que ver con el nacionalismo y con nuestra identidad. Malvinas es una identidad. Por supuesto. Con Inglaterra hemos estado en guerra y seguimos en guerra por más que haya firmado un tratado de paz Menem en el año 91 en Madrid. Seguimos en guerra porque tienen un territorio que es nuestro y que nos han usurpado y parece que el gobierno de eso no se da cuenta. No, me parece que no es que no se da cuenta, es que nuevamente, ¿no? El hecho de que los ministros abiertamente digan que tienen la cuenta en el exterior y que no confían en su propio gobierno, porque Aranguren dijo eso. Digo, de Caputo no puede decir, bueno, es ilegal, es un offshore, no lo tiene afuera porque realmente uno piensa que está haciendo actividades ilícitas, pues si no, ¿por qué no lo declara? O al menos es evasión impositiva. Aranguren, que lo tiene en blanco, que lo declara, etcétera, dice abiertamente que no confía en el país, en su gobierno. Entonces, es una vergüenza ya. Entonces, me parece que nosotros lo que le tenemos que contar a la mayoría del pueblo argentino, que tiene su plata acá, que no llega a fin de mes, que tiene un trabajo, digo, los 40 millones, redondeando, argentinos que somos, 20 millones conformamos la población económicamente activa, ¿no? Que trabajamos o queremos trabajar. De eso, la mitad más o menos, 9 millones, tienen serios problemas para llegar a fin de mes. O son desempleados, o son monotributistas informales, o trabajan informalmente, o están subocupados, trabajan menos horas de la que necesitan. Entonces, mirá si no vamos de un problema fundamental para que nos digan que nos van a solucionar solamente con el fondo, cuando nadie está discutiendo cómo generar trabajo, cómo hablar con las pymes, cómo importar, cómo exportar con calidad, cómo agregar valor, qué infraestructura. Nos hablaron de la participación público-privada. Y, porque dijeron eso la semana pasada, esperando licitar este lunes, no les entró la plata de eso y tuvieron que recurrir al fondo, pero no con un proyecto de vamos a hacer todas las autopistas necesarias para poder reducirle los costos de infraestructura a las empresas. ¿Por qué no le reducen esos costos en vez de los costos laborales? Y para finalizar, te pregunto dentro del espacio del kirchnerismo, ¿qué información tenés? Me han hecho un montón de preguntas. Pero bueno, te lo voy a preguntar de una manera que a libre asociación de ideas. ¿Cristina puede volver a ser candidata en el 2019? ¿La ves con ganas? En algún momento la has estado con ella? También está el caso de Agustín, de tu papá. A mí me han dicho que Agustín es el candidato puesto, al menos para pelear la presidencia internamente. ¿Cómo ves ese espacio dentro del kirchnerismo? Bueno, me parece que el kirchnerismo sí tiene que tener un único candidato. Que en un esquema del frente antimacrista, que yo decía esto de que la contradicción principal es patria-colonia, puede haber otras expresiones políticas, como si se quiere el peronismo de los gobernadores, un peronismo más masista, etcétera, pero sí creo profundamente que el kirchnerismo tiene que ir a las elecciones del 2019 con un único candidato, candidata. Me parece que dentro del frente electoral también, a una interna, por ejemplo, con el peronismo, si es que sí se puede dar una interna, sí, pero con un único candidato que compita contra el otro candidato peronista, ponele, o alguien más de la izquierda, no sé. Tal vez puede ser porque se habla de la izquierda también formando parte de ese frente. Que ojalá, si tenemos todos en claro que la idea es sacarlo a Macri del país, quizás estaría bueno empezar a tejer esto. Pero en todo caso, me parece que no me parece, estoy convencida que es Cristina Fernández de Kirchner la que tiene que proponer un candidato, el mejor candidato que tenga el kirchnerismo. Yo creo que ella sigue conduciendo nuestro espacio y en todo caso la tarea que está haciendo mi papá en este momento, el Chivo Rossi, es el de encabezar parte de la oposición dentro del Congreso de los Diputados, una tarea muy importante. Me parece que está a la altura, sobre todo porque está recorriendo también el país principalmente la provincia de Buenos Aires en estos momentos, para llevar realmente las preocupaciones de la gente a la Cámara de Diputados y estar a la altura de lo que le pasa a la mayoría en su día a día. Eso me parece que es el rol de él hoy y repito, yo estoy convencida que tiene que ser Cristina Fernández de Kirchner quien indique, quien guíe una decisión de los kirchneristas de cara al 19. Ayer muchos esperábamos conocer la opinión de Cristina Kirchner en relación a volver al Fondo Monetario Internacional. Todavía no dijo nada, así que estamos esperando su Instagram, su Twitter, su Face, a ver qué opina, ¿no? No me había dado cuenta que no dijo nada todavía. Tal vez lo viene diciendo siempre, pero bueno, puntualmente ayer no lo dijo. Bueno, también sí, es como estas cosas
yo lo que me pregunto retroactivamente es si no nos tendríamos que haber ido formalmente del fondo. O sea, mi gran duda es, porque nosotros le pagamos al Fondo Monetario y nos quedamos ahí también en una construcción con Brasil, fue una decisión de Lula con Néstor para generar también una especie de contrapoder dentro de la estructura del Fondo Monetario Internacional. Es decir, vos hoy te replanteás si no tendríamos que haber salido absolutamente. No sé si eso nos hubiese excluido automáticamente de ser de pedir el préstamo al fondo, pero quizás le hubiese condicionado un poco más al nuevo gobierno. No sé si tiene que... No, lo estoy pensando más desde Washington, digo. Si vos te vas del fondo, ¿qué dificultades tenés o no para negociar un nuevo préstamo internacional adentro del fondo? Creo que quizás, no sé, lo pienso en voz alta, una gran incógnita que nos quedó a nosotros es generar los mecanismos de financiamiento interno, de financiamiento regional, cuando hablábamos del Banco del Sur, cuando hablábamos de otras herramientas, cuando hablamos del Banco de los BRICS, que al final no se abrió. Me parece que quizás lo que tenemos que pensar en nuestro próximo gobierno cuando volvamos es pensar eso, si no nos tenemos que ir directamente de las estructuras de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional, si no lo podemos cambiar. El título para finalizar la nota. Delfina Rossi, gracias por venir a Radio Sónica. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones.